Hola a todos, vamos a hacer entrega de la Parashá Aharemot. Esta semana coincidió que se entregan dos parashot, Aharemot y Kedoshim. Vamos a estudiar cada una de ellas separada. Sin embargo, quiero aclarar que voy a hacer una primera explicación de Aharemot y tuve que dedicar tiempo para preparar la otra parashá, Kedoshim, por lo cual traté de dividir el tiempo en ambas y avanzar también así respectivamente. Sin embargo, vamos a entender en otro nivel lo que no hemos explicado tan profundamente en años anteriores. La parashá Aharemot inicia con el tema de la muerte de Nadab y Abihu. Nadab y Abihu eran los hijos de Aarón, Aarón a Cohen. ¿Y quién es Aarón a Cohen? El hermano de Moshe Rabenu. Prácticamente, Moshe, siendo el hombre más sabio, pero además no solamente eso, prácticamente un hombre que es extraordinario en términos de su capacidad espiritual, donde se dice que no hubo un hombre como Moshe. Y esta expresión se refiere a que literalmente Moshe es en esencia la reencarnación incluso de Adán, y precisamente Moshe adquiere los secretos del cielo y los puede bajar a través del Sinaí en lo que conocemos como las famosas tablas. Pero Moshe es básicamente el que denota toda la sabiduría que encuentra el pueblo de Israel para efectos de lo que hoy también conocemos como la Cábala. ¿Por qué menciono esto? Porque el hermano de Moshe era Aarón. Y básicamente Aarón, que encabezaba a los levitas, que eran los que hacían todas las actividades del tabernáculo, era un hombre también de excelsa sabiduría. Moshe y Aarón prácticamente eran los que conducían espiritualmente al pueblo. Pero Aarón tenía dos hijos, que eran Nadab y Abihu, y mucha gente piensa que Nadab y Abihu eran dos jovencitos inexperimentados que simplemente de pronto hicieron algunos errores dentro del tabernáculo. Y no es así. Nadab y Abihu eran los dos hombres más sabios después de Moshe y Aarón en Israel. Y Nadab y Abihu habían adquirido toda la sabiduría de los secretos del cielo. De hecho, ya hemos explicado anteriormente acerca del vino que se habla de Nadab y Abihu cuando ellos entraron al tabernáculo. Pero estamos hablando no de un vino alcohólico, estamos hablando que conocían grandes secretos del cielo, puesto que la palabra vino, yayin, vale 70, y en este caso habla de la gran sabiduría que tenían. Cuando ellos fueron llamados para auxiliar en las labores del tabernáculo, fue porque precisamente tenían un excelso conocimiento de los secretos del cielo. Y llama la atención porque el Zohar menciona que el nivel espiritual que cada uno de ellos tenía era equivalente a los 70 miembros del Sanedrín. Cada uno de ellos, es decir, los 70 hombres más sabios de Israel que había nombrado Moshe Rabenu en su momento cuando se encontró con su suegro Yitro, y Yitro le dijo a Moshe: es muy pesada la carga que llevas para tratar de aconsejar al pueblo. Tienes que nombrar sabios que sean de excelente reputación para que ellos te ayuden. Bueno, pues esta orden de sabios que se formó, que eran 70, justamente valor 70, porque quiere decir que era un grupo de personas que conocían grandes secretos para ayudar en esta labor, pues cada uno de los hijos de Aarón equivalía a esos 70 sabios. Ese es el peso que tenía cada uno de estos que eran sus hijos. Ahora bien, empieza entonces el contexto donde ya sabemos que no eran dos muchachitos que simplemente no sabían lo que hacían. Al contrario, empieza el Zohar con una magnífica explicación y el nivel de detalle de la Torá. Esta parashá empieza diciendo: y Hashem, Yud-Ke-Vav-Ke, habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Esto está en Vayikra, capítulo 16, versículo 1. Y luego dice: así dijo Hashem a Moshe:
Así dijo Hashem a Moshe. Rabbi Yehuda en el Zohar comenta el versículo y luego dice, y Hashem habló a Moshe. Es decir, está invertida. La palabra dijo y en el contexto siguiente dice habló. ¿Por qué la Torah gasta tinta? Y primero le dice, y dijo Hashem a Moshe, y luego dice, y Hashem habló a Moshe. ¿Por qué debe repetir aparentemente dos veces en esencia lo mismo? Y llamó a Moshe, y Moshe habló con él. Nuevamente genera una duplicidad. La palabra dijo, cuando menciona la Torah, y dijo Hashem a Moshe, se refiere a misericordia. Yud He Vav He. Está hablando del tetragrama. Y cuando la Torah menciona la palabra habló a Moshe, se refiere a juicio, Malhut. La palabra dijo, en este caso, se refiere a misericordia. Y habló a juicio. Es decir, nos va a hablar la parashá de esta relación que hay entre Yud Ke Vav Ke, misericordia, y Aleph Dalet Nun Yud, que es juicio. Tras esta analogía, después el Zohar analiza dos versículos de Salmos, precisamente para contrastar, que también parecen antagónicos. Por una parte, el Salmo 2, versículo 11, dice, sirvan a Hashem con temor y regocíjense con temblor. Repito, Salmo 2, versículo 11, sirvan a Hashem con temor y regocíjense con temblor. El versículo también, en contraste, dice, en el mismo Salmo, sirvan a Hashem con alegría y vengan ante Él con cánticos y alegría. Por fin, o vengan ante Dios con temor y regocíjense con temblor, o sirvan a Dios con alegría y vengan ante Él con cánticos y alegría. ¿Por qué estas dos expresiones? En realidad no hay contradicción. El primero, que es sirvan a Hashem con temor y regocíjense con temblor, ese habla primero de un temor reverencial. ¿Qué es el temor reverencial? De ninguna manera representa miedo. El temor reverencial es el absoluto asombro. Es una catarsis de emoción por el asombro, por la reverencia de poder descubrir y maravillarse de sus secretos. Eso es lo que la Torah expresa con temor y temblor. Pero debe venir con cánticos. Y sabemos que la palabra cánticos en hebreo son los secretos. Y la expresión alegría se refiere al cumplimiento de las mitzvot. Porque este cumplimiento de las leyes las entendemos y las comprendemos cuando conocemos los secretos. Entonces, ¿de qué está hablando? Que cuando conocemos los secretos, es decir, los cánticos, y nos sorprendemos con sus maravillas de lo que significan los secretos, entonces entendemos por qué hay que cumplir las distintas mitzvot, es decir, los distintos preceptos. Entonces están relacionados los dos versículos. Comprendemos que y regocíjense con temor quiere decir que debemos de alegrarnos en exceso por aspectos que están relacionados con escudriñar la Torá. Pero no nos debemos de regocijar por los aspectos mundanos de la vida. Cuando nosotros nos escudriñamos la Torá y encontramos lo que significa algo que nos está siendo explicado, debemos tener gran felicidad
Y dice entonces, sirvan a Hashem con alegría. Por lo tanto, nuevamente se refiere al mismo concepto anterior. Temor de Hashem es Malhut. Pero vamos a entender qué significa temor de Hashem es Malhut. Es que en este mundo físico, cuando nosotros entendemos la conciencia divina, cuando entendemos el diseño divino, es tal el asombro y tal nuestra incredulidad, vaya, en términos de la maravilla que nos presenta la conciencia del Creador en el mundo físico, que por eso la expresión temor de Hashem es Malhut. Pero en realidad quiere decir todo esto un secreto mucho más profundo. Dice que todo el servicio al Creador empieza de abajo hacia arriba. Es decir, que el servicio al Creador significa unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y eso arranca de abajo a través de nosotros. ¿Cómo hacemos entonces para efectos de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo? Eso depende de nosotros. Lo hacemos estudiando los secretos. Lo hacemos cumpliendo mitzvot, preceptos, haciendo buenas obras, trayendo gente en Teshuvah, enseñando a otros. Y siempre nuestro temor o asombro reverencial al Creador, y lo soportamos siempre con alegría. Lo que sucede es que estamos tan inmersos dentro de los trabajos mundanos. Estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por las situaciones económicas, por los problemas que están alrededor de nosotros, que ya no nos asombra nada. Por el contrario, cuando entendemos el por qué nacimos, el por qué estamos aquí, el por qué es nuestra relación con el Creador y qué es lo que nosotros venimos a hacer a la vida, cuando descubrimos eso es lo que verdaderamente debería de colmarnos de alegría. Porque, créanme, nada de todos los efectos negativos de la vida, el peor de todos ellos o el más pequeño, influye en términos de la razón por la cual estamos aquí. Así es que cualquiera de nosotros que dentro de su corazón todavía está contaminado por algún asunto mundano o alguna situación que haya pasado en términos de su trabajo, de su negocio, de su pareja, diría el Rey Shlomo, todo eso es verdaderamente vanidad. ¿Por qué? Porque a partir incluso de aquellos aspectos que nos traen enseñanzas en nuestra vida, es donde encontramos la luz. A partir de esos aspectos es donde nosotros levantamos la luz para efectos de elevar esas situaciones. Es que toda labor se centra en la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Cuando algo nos duele en la vida, es porque no supimos entender la unión de ese suceso entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y no es que tengamos que justificarlo. No, es que normalmente buscamos en las personas la solución a todo lo que nos pasa. Y buscamos en las personas la respuesta en términos de lo que nos sucede en la vida, cuando en realidad no entendemos que todo lo que nos sucede es consecuencia de la desconexión que nosotros mismos, no a través de otras personas, son las conexiones que nosotros mismos hemos creado precisamente al no unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Por qué murieron aparentemente, y subrayo aparentemente, Nadab y Abihu? Porque ellos realizaron una desconexión o realizaron una falta de conexión. Pero no es porque Moshe no les avisó, no es porque Aarón tuvo una intención diferente. No, hay un mensaje que ellos son los que tienen que aprender en función de su pensamiento y su conducta. Vamos a aprender más de esto.
Explica el Zohar que los sacerdotes después de la muerte de los hijos de Aarón deben estar atentos a Zot. Y ya entendimos que el sumo sacerdote somos cada uno de nosotros cuando hacemos esta unión entre Malhut y Binah, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Zot es Malhut y advierte que la muerte de Nadab y Abihu fue causada por la negligencia de Zot. Cada vez que cometemos un cortocircuito en Zot, nos vienen estados de juicio. Y el caso de Nadab y Abihu es porque Zot les representa a ellos la parte de la sexualidad igual para nosotros. Cuando dice que fue causado por la negligencia de Zot, es porque no estaban casados. Y vamos a entender aquí algo. Si dentro de tu relación de pareja algo no está bien y hubo una unión sexual entre la pareja, estando algo mal, después va a venir una situación de vida de juicio que no puedes, ni siquiera tienes relación con lo que estás viendo en la película, con lo que realmente originó ese problema. La gente, no sé, viene una persona que te está cobrando o viene una persona que te está humillando. Pues todo esto viene de la forma y la pureza como manejas Zot. No es relacionado con lo que tú piensas, asociado con tu vida común o tus asuntos mundanos. ¿Qué es el temor a Dios? Dice el Zohar, es Zot. ¿Y qué es Zot? Z-O-T. Es la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Es la Shejina, es la gota de semen, es todo el poder de los 72 nombres que está contenido en la energía de la semilla del hombre. Por lo tanto, depende cómo utilizaste esa energía, lo que finalmente resulta en el mundo físico. Porque como todo se origina en Zot, es como algo que sube y luego viene un reflejo. Pero para poder recibir correctamente toda esa energía, se necesita que la vasija esté completa. Por lo tanto, cuando la vasija está rota o incompleta, ocurre esa fisura y genera un problema. Dice el Zohar que Nadab y Abihu se apresuraron. No eran adultos espiritualmente hablando. Es decir, no estaban completos aún. Estaban aún, menciona el Zohar, bajo la autoridad de su padre, quien por supuesto, su padre, y ya hemos hablado de Aarón, sí estaba casado. Sin embargo, el sacrificio de su vida que hicieron Nadab y Abihu como tzadikim, y lo aclara el Zohar, es decir, no fue que murió un pecador, no fue que murió un agente del lado izquierdo, no es que murieron porque hicieron mal, no. Lo que ocurrió es que eran justos de la generación y murieron justamente de tal forma que la muerte de ellos trajo la redención de todos los errores, de todos los cortocircuitos, a decir en forma religiosa, de todos los pecados de su generación. Vamos a hacer un análisis de otros dos hijos que estuvieron en un caso similar.
existe la historia de Koraj. Koraj era primo de Moshe. Y existe toda una parashá respecto de Koraj, donde Koraj cuestionó a Moshe. Cuestionó el liderazgo de Moshe, y no solamente su liderazgo, sino propiamente la decisión de Akadosh Baruj Hu respecto del liderazgo del pueblo de Israel. Koraj también tenía a sus hijos. Y entonces, pregunta el Zohar, ¿cómo es que se compara la situación de la muerte de los hijos de Aarón, que era un hombre de extrema clemencia? ¿Cómo es que mueren sus hijos? Comparado con un hombre que desafió literalmente a Moshe y a Kadosh Baruj Hu yendo en contra. Se dice que Koraj quiso invertir la izquierda en la derecha. Es decir, que quiso verdaderamente traer la izquierda al Gesed, lo cual era un gran conflicto. Y explica el Zohar que ese fue el caso de los hijos de Aarón, que con gran clemencia se dieron cuenta dentro del tabernáculo que podían hacer la expiación de toda la generación. Es aquella persona que quiere hacer tanto por los demás que llega un momento en que se sacrifica a sí mismo, pero ante un error, porque en ninguna parte la Torá jamás, y lo digo por otras religiones, no está permitido el sacrificio humano para efectos de la vida de otros, salvo que sea en una situación de extrema condición de vida por vida. Por ejemplo, salvar a una persona que está en una emergencia, en una situación de vida de riesgo, etc. Pero el ofrecerse en sacrificio para salvar a otros está prohibido. Nadie puede ofrecer su vida para salvar como tal la vida de otros. Eso está prohibido, porque la Torá dice que lo que se debe de preservar en sí mismo siempre es la vida. Entonces, los hijos de Aarón, cuando estaban dentro del tabernáculo, pues quiero abrir un paréntesis, se dieron cuenta que en la película podían hacer la corrección de todo Israel. Y dijeron, qué maravilla poder nosotros actuar y poder permitir que toda esta gente viva en plenitud. Ojo, ellos no pensaban morir. Pensaban que habían encontrado la fórmula secreta para poder hacer la corrección. Y empezaron a agregar lo que no se les había dicho que hicieran. Se adelantaron al servicio de Aarón. Estaban bajo la autoridad de su padre. Y ellos brincaron la autoridad de su padre. Hicieron cosas que nadie les pidió que hicieran. De hecho, empezaron a hacer labores que solo correspondían al sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? No estaban preparados, no estaban casados, no estaban completos, no estaban perfectos. Por el contrario, se considera que espiritualmente estaban enfermos. ¿Qué pasó? Un cortocircuito muy grave. No pudieron resistir toda la energía que en ese momento albergó en lo que estaban haciendo en el tabernáculo, y ese exceso de energía los consumió. Ahora bien, dice el Zohar, este no fue el caso de los hijos de Koraj, porque dice que los hijos de Koraj precisamente fue una situación distinta. En Bamidbar, capítulo 26, versículo 11, dice que también los hijos de Koraj no murieron. ¿Pero cómo? ¿Cómo los hijos de alguien que ocasionó tanto daño no murieron? No, se refiere a que fue dispuesto para ellos un lugar en el Gehinom, en el lugar donde las almas tienen que hacer su rectificación. Abihu tenía tanto peso espiritual como Eleazar e Itamar juntos. Repito, Abihu tenía tanto peso espiritual como Eleazar e Itamar juntos, que eran los otros dos hijos de Aarón. ¿Qué quiere decir?
que en realidad los hijos de Aarón murieron en un estado físico, pero no en un estado espiritual. Posteriormente, tuvieron la capacidad de reencarnarse. Situación que los hijos de Aarón murieron, pero para efectos de hacer teshuvá y una rectificación muy dura en el Gehinom. Como ya explicamos, precisamente Nadab y Abihu representaban la sabiduría equivalente a 70 de los miembros del Sanedrín. Esto, vuelvo a repetir, significa que eran sumamente sabios en los secretos del cielo. Pero, ¿murieron? Y esto significa que también cuando las personas tenían problemas, consultaban a dichos sabios y recurren a los sadikim, recurren a los justos para resolver los decretos negativos que hay en este mundo. Es decir, los sadikim tienen como propósito ayudar a las personas a través de las consultas que reciben para resolver los decretos negativos que hay en este mundo. Esa es la forma de hacer la redención en su generación. Pero Nadab y Abihu murieron. Y cuando un tzadik, un hombre justo, muere, entonces hace la reparación de toda la generación que representa. Ese no fue el caso de los hijos de Koraj. Malo cuando en una generación no hay tzadikim, no hay hombres justos. Eso sí es un problema, porque entonces esa generación no tiene a quién consultar, no tiene a quién recurrir. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando no hay justos es literalmente ir a zorear las tumbas de ellos. Zorear las tumbas es ir a visitar las tumbas de los grandes justos. Y lo que hacemos es tratar de relacionarnos, hacer afinidad con ellos, leyendo textos o meditaciones de cuando estaban vivos. Porque ellos representan la luz de esa generación. Es decir, el conocimiento de la esencia divina de esa generación. Y esto es muy importante, porque yo nunca había entendido por qué ir a rezar o a meditar a la tumba de un justo. Entendía la forma de cómo hacer la conexión a nivel espiritual, pero no entendía por qué. Y es que, claro, el justo es como un disco duro, es como un repositorio de la sabiduría de la generación. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la tumba de un justo, es a enchufarnos a ese disco duro, a ese repositorio de sabiduría para efectos de poder conectar con esta sabiduría. Por eso dice el Zohar, literalmente, que Nadab era el primogénito, de quien son las aclamaciones y las alabanzas más aún de Nadab y Abihu juntos. Esto quiere decir que no tienen igual entre todos los hijos de Israel. Es decir, la sabiduría que tenían estos dos jóvenes no tenía igual en todos los hijos de Israel. De ahí quitarnos esta idea equivocada de que eran dos muchachitos inexperimentados o que dentro de ellos había impureza o había una tendencia hacia el mal. Nada que ver. Fue tal el mérito que ellos querían tener por salvar a la generación, por ayudar a las personas, que se excedieron, se equivocaron porque trataron de hacer de más. Y eso también a veces es un error. El texto de Vayikra, capítulo 15, versículo 1, dice: Y Hashem habló a Moshe después de los dos hijos de Aarón. Rabbi Itzhak explica que este texto tiene algo muy complejo. Por lo tanto, así dice en relación a la casa de Jacob, quien redimió a Abraham. ¿Qué tiene que ver el primer texto con el segundo? Por eso es que dice, es muy complejo analizar este texto.
Repito el primer texto. Y Hashem habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Esto está explicado en el texto. Por lo tanto, así dice Hashem en relación a la casa de Jacob, quien redimió a Abraham. Es decir, explica que Hashem es quien redimió a Abraham y lo hizo porque vio que Jacob descendería en un futuro de Abraham. Jacob es la columna central. Cuando lo redimió, es decir, cuando hizo la corrección de Abraham, fue cuando Abraham cayó en el horno de fuego de los caldeos, derivado, si lo recuerdan, de haberse sublevado contra la idolatría de su padre. Abraham no tenía el mérito de nadie más. Nosotros cuando hacemos una oración decimos por el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, pero Abraham fue el primero. No tenía a quién recurrir en cuanto a mérito. Pero la corte celestial, al momento en que vio la descendencia de Abraham, dijo, este debe ser salvado a causa de sus hijos. Y responde el Zohar. Pero Ismael y Esav también descenderán de él, y no son unas lindas figuritas. Pero objeta a Kadosh Baruj Hu a este enunciado del Zohar y dice, pero Jacob descenderá y sus hijos son perfectos delante de mí. Esto es hermoso. Es decir, Abraham es lanzado a un horno de fuego con los caldeos. Y dice la corte celestial, debe ser salvado a causa de sus hijos. Y el Zohar dice, no, porque también Ismael y Esav son parte de su descendencia. Ismael es un tema muy complicado contra Israel y Esav ya no se diga. Le dice a Kadosh Baruj Hu, sí, pero es que los hijos de Jacob serán perfectos delante de mí. ¿Por qué dice esta diferencia? Porque la palabra perfecto es porque hicieron teshuvá y porque eran eruditos en la Torá. ¿De qué nos está hablando? Del tzadik que redime la generación. Es decir, no es que sea grandioso el que tengas un mérito, el que hagas algo muy bueno, ni tampoco es grandioso que puedas avanzar en tu proceso espiritual o físico. No, lo que es grandioso es que logres hacer teshuvá. Y teshuvá es haber dominado la columna izquierda para transformarlo en la columna derecha y ahora pasar a formar parte de la columna central. ¿Qué quiere esto? Que aquella persona que es capaz de transformar el mal en bien, aquella persona que es capaz de transformar las situaciones negativas en positivas, ese es la columna central. Ese es llamado perfecto. Ese es llamado completo. Ese es el tzadik de la generación. Porque el tzadik de la generación lo que hace es revocar los malos decretos de la generación para transformarlos en eventos felices. Así es que cada vez que tenemos un problema en la vida y nos sentimos parte del pueblo de Israel, el reto nuestro no es quejarnos respecto del pasado, ni analizar las razones por las cuales ocurrió algo negativo. Lo único que se espera de nosotros es cómo lo transformamos en una situación virtuosa, en una situación positiva. Si somos capaces de hacer esa conversión, nosotros somos parte de esa columna central. Y el ejemplo más claro es que los justos de una generación lo que hacen es eso, revocar aspectos negativos para transformarlos en positivos. Cuando no hay un justo, lo que tenemos que hacer es ir a los repositorios, donde están las tumbas de los tzadikim, para tratar de ir a ese disco duro y conectar con la esencia
de lo que es la sabiduría de esa generación para entonces darle la vuelta a una situación que en esencia es negativa dentro de nuestra generación. Vamos a analizar otro caso, que también fue el de los hijos de Daniel, el profeta Daniel, que fueron Hananiah, Mishael y Azariah. Estos tres, que fueron los hijos del profeta Daniel, también fueron para arrojarlos al fuego. Situación muy similar a la que ocurrió con Abraham. Y dice que ellos tres unieron sus voces. Miren qué bonito. El primero, Hananiah, dijo: Hashem está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme este hombre? Esto está escrito en el Salmo 118, versículo 6. El segundo, Mishael, dijo: Hashem está conmigo como mi auxiliador, y veré a los que me odian. Eso está en el verso 7 del mismo Salmo. Y el tercero dijo: es mejor refugiarse en Hashem. Por lo tanto, Mishael dijo: por lo tanto, no temas, mi siervo Jacob, dice Hashem. Y esto está escrito en Irmiyahu, capítulo 30, versículo 10. Porque yo estoy contigo, dice Hashem, para salvarte, porque haré destrucción de todas las naciones. Y en ese momento que las demás miraban lo que pasó ante Hananiah, Mishael y Azariah, todos los que los miraban se burlaron, se rieron de ellos, porque el último, Azariah, puso su confianza en Jacob. Y Azariah proclamó el Shema Israel. Y sabemos que Jacob es Israel. Por cuanto los tres expresaron su confianza en Akadosh Baruj Hu, fueron salvados. De aquí aprendemos la importancia de la confianza en Akadosh Baruj Hu, y que esa es la diferencia de Israel. Porque esta confianza está por encima de lo que observamos con nuestros 5 sentidos. Y entonces, Akadosh Baruj Hu se preguntó: ¿por qué las palabras de todos ellos pronunciaron los salvaré? Todos ellos estaban unidos en las palabras de salvación. Y la respuesta es: recibieron respuesta por el mérito de Jacob. Porque todos se burlaron de él cuando fue pronunciado. Y todos los que se burlaron de él, todos fueron consumidos por fuego. De ahí entendemos lo que representa el mérito de la columna central que veníamos hablando. Y es que aún cuando todos se burlan del conocimiento de los secretos y que no expresan confianza real más que en su lógica, aquellos que sí pronunciaron la confianza que tuvo Jacob, que enfrentó incluso a su hermano Esav, solamente confiando en Akadosh Baruj Hu, recibió esa victoria. Rabbi Shimon explica algo muy fuerte, que Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, murieron 2 veces. Una delante de Hashem cuando ofrecieron el sacrificio, y otra porque no dejaron hijos. Y alguien que no merece hijos
es como si estuviera muerto. Esto es muy fuerte. No estoy hablando si tiene niños o niñas. No. Aquella persona que no recibe hijos es considerado espiritualmente como si estuviera muerto. Sin embargo, por su mérito, murieron físicamente, pero no a nivel espiritual, pues se reencarnan en Pinhas, es decir, en el cuerpo de una persona que sí estaba casada, porque Pinhas era el sacerdote de la generación, y cuando Pinhas atraviesa con una lanza, vamos a recordarlo, a Zimri y Cosbi, justamente Pinhas recibe en esa muerte espiritual que se produce en su momento las almas de Nadab y Abihu. De esta forma, Nadab y Abihu también ellos fueron redimidos. Fíjense qué interesante. Por el mismo pecado que cometió Pinhas. Yo cuando leí esto me quedé impactado. ¿Qué fue lo que hicieron Nadab y Abihu? Fuego extraño. ¿Y a quién mató Pinhas? A una mujer extranjera. Y dice el Zohar, a la mujer extraña. Por lo tanto, están relacionados con el mismo suceso. Y por eso es que reencarnan en Pinhas. Pues los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, y Zimri, murieron por el mismo pecado. Zimri, que era líder también de una tribu de Israel, y los hijos de Aarón murieron por lo mismo. ¿Cuál es entonces el error de ambos? Es traer algo que estaba lejos de la santidad. Ambos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. ¿Qué quiere decir? No unificaron el nombre de Akadosh Baruj Hu apropiadamente y por lo tanto fueron consumidos. Explica Rabbi Yitzhak que el versículo dice, después de la muerte, y más tarde dice, y murieron en el mismo versículo. Entonces, esto generaría una contradicción. Primero dice, después de la muerte, y después dice, y murieron. Entonces, ¿está hablando de algo después de la muerte o de que murieron? Se refiere a que efectivamente hubo dos muertes. Primero murieron por el fuego extraño y luego murieron por no dejar hijos. Por lo que verdaderamente murieron físicamente. Pero ¿cómo sabemos que no murieron espiritualmente? Porque en Shemot, capítulo 6, versículo 25 dice, estas son las cabezas de los padres de los levitas, de acuerdo a las familias. ¿Por qué dice las cabezas? Si solo estaba Pinhas, la única cabeza que había era Pinhas como cabeza de los levitas. Y entonces entendemos que como dice las cabezas, se refiere en plural y se refiere a Nadab y Abihu, que reencarnaron en Pinhas. Aquí entendemos que si no leemos la Torá con mucho detenimiento y no entendemos el sod, el secreto, nunca vamos a entender el sentido literal. Hay un texto que sigue discutiendo el punto anterior en Vayikra, capítulo 25, versículo 7. Y dice, Pinhas, hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote. Repito, Pinhas, hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote. Pero también en la parashá Shoftim, capítulo 20, versículo 28, dice, y Pinhas, hijo de Eleazar,
hijo de Aarón. Entonces, ¿es uno o es otro? ¿Por qué sigue aclarando la relación como el hijo de Aarón? Entendemos por obvio que Eleazar es el hijo de Aarón, cuando en realidad también sabemos que para el caso de Eleazar es el mismo, pues también simplemente podría mencionar Eleazar el sacerdote. Es obvio que sabemos que es hijo de Aarón. En Bamidbar, capítulo 27, versículo 21, dice, esto es porque los hijos de Nadab y Abihu reencarnaron en Pinjas. Por lo tanto, menciona la relación de ellos como hijo de Aarón con relación a Pinjas. Es decir, cuando dice hijo de Aarón, refiriéndose a Pinjas, es porque quiere hacer referencia también a los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abihu, que reencarnaron en Pinjas. Por eso es que vuelve a resaltar el hecho de que Pinjas estaba relacionado con los hijos de Aarón. Las muertes de Nadab y Abihu fueron físicas, pero espiritualmente no murieron, ya que reencarnaron en Pinjas, y eso se explica con esas dos frases. En la Mishnah aprendemos que Pinjas tiene o viene de dos nombres, Pin y Has. Pinjas está escrito en la Torá con una yud pequeña, una yud pequeñita, no es una yud de tamaño normal. Y se escribe, Pinjas, se escribe P, Yud, Nun, Jaf, Samech. ¿Por qué la yud es pequeñita? Porque la yud incorpora a los dos nombres juntos. Y hay que explicar esto. Es porque la yud son dos letras hei. La yud vale 10 y las dos letras hei valen 5. Una hei es de Biná y otra hei es de Malhut. Porque Pinjas sí unió la hei de Biná con la hei de Malhut. Y pregunta Rabí Eleazar, ¿por qué entonces Nadab y Abihu encarnaron en una sola persona y no en dos personas separadas? Y responde todo el dilema de por qué murieron. La respuesta es contundente. No se casaron. Por lo tanto, cada uno de ellos es equivalente a media persona. Está escrito, ella concibió de él a Pinjas. Estas son las cabezas. Cuando habla de los Levim, nuevamente está en plural. Nadab y Abihu son tratados como esta pequeña yud dentro del nombre de Pinjas, para establecer que uno valía 5, el otro 5, y finalmente la conexión completa de los secretos era la yud, que vale 10. Nadab y Abihu, cada uno fue considerado media persona. Por eso tuvieron la capacidad los dos de reencarnar dentro de Pinjas. Su nombre de Pinjas podía haber sido escrito sin la yud. P, Nun, Jab, Samech. Pinjas, sin la yud. Pero sabemos que la yud es Jochma. La yud fue puesta en su nombre para unir esas letras y enderezar lo que estaba torcido. Es decir, se tuvo que hacer la corrección donde Nadab y Abihu hicieron algo incorrecto, que no se les pidió cuando no estaban casados. Se desviaron, dice el Zohar, en una mujer extranjera, cuando está escrito
cuando ofrecieron un fuego extraño. Esto está en Bamidbar, capítulo 3, versículo 4. Esto es precioso. Pues cuando las moabitas se prostituyen con Israel, ¿cómo se corrige? Pinhas corrige este hecho y mata a una mujer extranjera, que es la que se unió, Cosbi, que se unió con Zimri, el príncipe de una de las tribus de Israel, como está escrito, y se ha casado con la hija de un extraño. Esto está en Reyes, en Malají, capítulo 2, versículo 11. Así como en el primer caso hubo un fuego extraño, en el caso de Nadab y Abihu, también en el caso de Pinhas hubo una mujer extraña, una mujer extranjera. Pero, ¿cuál es la conexión entre estos dos? En el principio, los dos estaban muy lejos de la santidad y ofrecieron un fuego extraño. ¿Por qué estaban lejos de la santidad? No quiere decir que eran malos, no. Para poder estar en la santidad, kadosh o kedushá, significa del otro lado. Y el único que puede pasar del otro lado es aquel que está casado, que puede realizar las meditaciones respectivas en el acto conyugal, porque su vasija está completa. Por lo tanto, también Zimri estaba muy lejos de la santidad, porque estaba uniéndose a una mujer extraña, a una prostituta de otro pueblo. Estaba lejos de la santidad, lejos de utilizar la sexualidad para efectos de poder tener un propósito kadosh. Justamente cuando Pinhas hace la corrección y toma la lanza Romaj, 248 vale la palabra Romaj, que son el número de palabras que tiene el Shema. Es cuando se le agrega una yud a Pinhas en su nombre para unir las letras de su nombre. Esa yud pequeña representa Yesod, porque Yesod es lo que une Zeirampín con Malhut. Yesod es mencionada como paz. Sabemos que la yud grande es Jochma, pero esta yud pequeñita es Yesod. Yesod es mencionada como paz. Y le dice, he aquí, le doy mi paz, he aquí, le doy mi pacto de paz. Esto se refiere que le da la paz a Pinhas. Y está en Bamidbar, capítulo 25, versículo 7. Es decir, mi mismo pacto que es Yesod. El pacto de paz es Yesod. El pacto de paz es la pureza sexual. Aquí explicamos. Ambos eventos están relacionados en términos de la pureza sexual. Nadab y Abihu no estaban casados, no estaban completos sexualmente, estaban lejos de la santidad. Y Zimri tampoco estaba completo, estaba uniéndose a una mujer extraña, prostituyéndose sexualmente. También estaba incompleto ese acto sexual. ¿Y qué vino? Una plaga. Y en el caso de Nadab y Abihu, ¿qué vino? Una muerte física. Por eso, la corrección del acto sexual de Nadab y Abihu y de Zimri y Cosbi es efectuado con Pinhas, que le incluyen la yud
que une las letras de su nombre. ¿Con qué mató a Zimri y a Cosbi? Con Romaj, que es 248, que son las palabras de la Shema. Porque la Shema hace la corrección de la impureza sexual. Ese es el verdadero Sod que está dentro de todo este proceso de la reencarnación de las almas de Nadav y Abihu en Pinhas. Por eso, Nadav y Abihu, dice el Zohar, pecaron contra esa sefirá, contra Yesod, al ofrecer un fuego extraño. Y por eso la yud pequeña, que es Yesod, hace referencia a corregir aquello que estaba torcido, que ya había sido corregido. Es decir, el perfeccionamiento de Malhut viene de Yesod. La corrección del mundo físico viene de Yesod. La corrección del mundo físico y todo lo que sucede viene de la corrección de cómo usas tu boca y cómo usas tu sexualidad. De todo lo anterior, explica el Zohar que por esta razón leemos esta sección de la Torá en Kippur. De hecho, una persona no casada no puede leer esta sección de la Torá en Kippur, porque esta sección contiene la fuerza y la energía de la corrección de la impureza sexual. Se lee esta porción para impregnarnos de la fuerza que tiene esta corrección que se hizo con Nadav y Abihu, para aquellos que son incapaces de ofrecer sacrificios, por lo que recitarla viene en lugar del sacrificio. Porque aquella persona que está en impureza sexual no es capaz de poder ofrecer el sacrificio. Adicionalmente, la muerte de los hijos de Aarón expía por los hijos de Israel. Pero ojo, ¿cómo es esto? A través de la lectura y los códigos que están en esa lectura relacionada con la muerte de los hijos de Aarón. Por eso, aquella persona que ha cometido, porque seguramente todos hemos tenido errores en términos de nuestro yesod, en la boca o en la sexualidad, escuchamos esta lectura donde se observan todas las parashiot que estamos leyendo, tienen una gran cantidad de correcciones en términos de pureza. Tazria, Metzorah, Aharemot, Kedoshim, son puras correcciones de pureza para poder llegar bien a la entrega del Matan Torah, que es Shavuot. Y aquí hay algo muy interesante que yo no había comprendido. Explica el Zohar que cuando nosotros sentimos aflicciones, eso justamente es una expiación asociada por nuestros errores. Por lo tanto, cuando nos sentimos deprimidos, tristes, traicionados, decepcionados, no es relación a la actuación de los demás, sino por nuestros errores. Esas aflicciones, lo dice literalmente el Zohar, es una expiación asociada por nuestros errores. Por lo tanto, esa situación que nos aflige es lo que nos vino para que nosotros hagamos la corrección de lo que está indebido dentro de nosotros. Pero hay una forma de no sentir esa aflicción, sino que cuando tomamos conciencia y estudiamos los momentos de aflicción de los justos, es decir, al nosotros escuchar la Torá y sentir de todo corazón la angustia que pasaron los piadosos,
cuando estaban perdidos, hace de esa manera que nuestros errores también sean redimidos. Es decir, cuando nosotros sentimos el dolor de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Aarón, de Moshe, de Nadab y Abihu, de Pinjas, de David, de todos ellos, y sentimos el dolor de cuando ellos tuvieron que enfrentar esa situación difícil, esa asociación que hacemos con el justo, al leer los textos de ese justo, al leer las meditaciones, los estudios, los libros, las enseñanzas de ese justo, hace que nuestros errores sean redimidos. Esa energía que nos conecta como si estuviéramos nosotros sintiendo el mismo proceso que ese tzadik pasó. Por eso, ahora sí se explica. Cuando tenemos un problema, vamos a leer textos de los justos a sus tumbas y empatizamos con ellos porque entendemos que esa aflicción hace la corrección de nuestra situación a través de la conexión que realizamos con ese justo. El que derrama lágrimas por las penas de los justos o por los que perecieron. El mismo Akadosh Baruj Hu dice en Yeshaya, que anuncia, y tu iniquidad es quitada y tu pecado es expiado. Eso está en Isaías, en Yeshaya, capítulo 6, versículo 7. Repito, el que derrama lágrimas por las penas de los justos o por los que perecieron. Akadosh Baruj Hu promete y anuncia, tu iniquidad es quitada y tu pecado es expiado. Por lo tanto, eso me hace reflexionar que debemos de tratar de entender más profundamente las aflicciones de los justos para nosotros, a fin de redimir nuestros errores ante situaciones análogas. Por eso hace todo el sentido estudiar estos estereotipos y relacionarnos en nuestras conductas y pensamientos con esos estereotipos y tomarlo como parte de la enseñanza para que creando en esa conciencia ya no tengamos que enfrentar una corrección dura.